José Antonio Marina, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Intermedio. Gracias. Bien, hace poco José Antonio Marina escribió una carta al actual ministro de Educación criticando duramente la labor de su predecesor. Vamos a escuchar un fragmento. Suceder a un ministro pirómano le va a obligar a ejercer de bombero y a gastar una enorme cantidad de energía en defender una ley en la que probablemente no crea. La ley es técnicamente muy mala, pero su gestión ha sido todavía peor. Necesitamos un ministro que pelee por los presupuestos, por los docentes, por los alumnos, que sea un defensor de la educación y no de su gobierno. La arrogancia de su antecesor ha conducido al fracaso. Señor Marina, viendo lo crítico que se mostró con el ministro Wert, la pregunta es ¿cómo es que le han elegido? ¿Es quizá por esa afirmación suya de que es posible convertir el sistema educativo español en un sistema de alto rendimiento al nivel de Finlandia en 5 años? Yo creo que ha sido más por la insistencia que yo tenía en que las leyes no han arreglado nunca un sistema educativo. La única forma de arreglarlo es apoyándose en quien tienen que ponerlo en práctica, que son los docentes. Y que lo necesario era cambiar el foco. Es un vicio de todos los políticos pensar que el boletín oficial arregla todas las cosas. Y la educación no la arregla el boletín oficial. Pero había una cosa que me gustaría decir, tanto a Sandra como a Wyoming, que me parece estupendo que hayáis hablado de educación en vuestro programa ahora sin que haya pasado nada trágico. Porque en España de la educación nos acordamos como de Santa Bárbara cuando truena. Cuando viene Pisa, cuando un alumno muerde a un profesor, cuando un profesor muerde a un alumno. No, la educación es algo que afecta a todos los españoles porque de ello va a depender nuestro nivel de vida. De manera que gracias por tratarlo, aunque no haya pasado nada grave. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Señor Marina. ¿En qué consiste ese proyecto del que hablamos y cuáles son los objetivos al conseguir? Pues, en primer lugar hay que decir a los ciudadanos que esta idea de que esto no tiene arreglo, de que se han vuelto crónicas estos problemas como se han vuelto crónicos muchos problemas españoles. Yo ahora con lo de Cataluña recordaba que cuando hace más de 50 años vine a la Universidad Española había planteado un debate en aquel momento entre Laín Entralgo y Calvo Serer sobre si España tenía un problema o España no tenía un problema. Bueno, pues seguimos todavía con eso. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a cronificarlo todo. Y se ha extendido la idea de que los males de la educación española, bueno, son crónicos y no tienen arreglo. Son como esos, como médicos, sabrás que muchas veces hay médicos que dicen, bueno, si esto ya que se muera ya solo, porque no hay otra cosa que hacer. Lo importante es que la ciudadanía sepa que con el presupuesto que tenía España, que era el 5%, es decir, que es sostenible para nosotros, podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, y ahora te explico en qué consiste, en el plazo de 5 años. ¿Qué es un sistema de alto rendimiento? Primero, rebajar el abandono escolar al 10%, que es lo que nos pide la Unión Europea. Segundo, subir 35 puntos en PISA. Tercero, aumentar el porcentaje de alumnos excelentes que hay en el promedio del sistema español, que hay muy pocos excelentes, y entonces tenemos que ampliarlo. Y cuarto, introducir en el sistema educativo lo que ahora sabemos que se tiene que introducir, que es otro tipo de asignaturas, otro tipo de competencias que permitan, entre otras cosas, que los alumnos se interesen más, que vean que están radicados en la realidad y que les vayan a preparar para el mundo del trabajo. Muchos alumnos nuestros tienen una respuesta como la de en un colegio de Nueva York marginal. El profesor pregunta a una niña negra que está en primera fila, oye Jane, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y Jane le mira desolada y dice, ay señor profesor, ojalá tuviera yo los mismos problemas que usted. Pues evidentemente. Señor Marina, a su parecer, ¿cuáles han sido los aspectos más negativos de la ley Wert? Bueno, en primer lugar, creer que con una ley se arreglaba el problema. Segundo, no contar con los gestores de esta ley, que son los docentes. Los docentes nunca han tenido, por ejemplo, un tipo de formación o de carrera docente en España. Yo acabo de revisar un estudio de la OCDE en 21 países sobre profesores de secundaria y el 40% de los profesores españoles dicen que nunca, a lo largo de su carrera, les ha dicho nadie si estaba dando bien o mal las clases. Y nunca han entrado en la clase de un compañero a ver cómo se daba. En España hay muy buenos profesores, sin duda, pero todos autodidactas. El desprecio que ha habido hacia la profesionalización de los docentes y hacia la formación o inicial o continua de los docentes
ha sido absolutamente catastrófico y eso está pesando sobre la educación. Por eso una de las cosas que yo reclamo es ¿por qué no copiamos lo que se ha hecho en el sistema sanitario? Hace unos años Newsweek hizo un estudio con grandes expertos en muchos países para ver cómo habían resuelto los distintos problemas. Al estudiar la educación, Finlandia estaba el primero y España estaba el 30. Al estudiar la sanidad, España estaba el tercero y Finlandia el 18. Y entonces dice, bueno, ¿por qué si nosotros en la sanidad lo hemos hecho mejor, por qué no lo hemos hecho en educación? ¿Por qué no le interesa a nadie la educación? Tema interesante, sin duda. Y hablando y también de la intersección de la política con la educación, una de las cuestiones más polémicas de la ley Wert ha sido la eliminación de la asignatura que llamaban Educación para la Ciudadanía. ¿Qué ha supuesto realmente para el currículum eliminar esta asignatura? Vamos a ver, no ha significado nada por lo que te voy a decir. Lo único que estaba allí en todo el debate de educación para la ciudadanía, aunque decían que la ciudadanía era perversa y que iba a corromper a las almas de los alumnos, no, lo que estaba en discusión es si se introducía la religión o no se introducía la religión. Entonces, en el momento que ya se consiguió en la ley Wert que se introduzca la religión como una asignatura, digamos, más, el interés por la educación por la ciudadanía ha desaparecido. Y ahora, en esta ley, se tienen más años de educación para la ciudadanía que en la ley anterior. En la ley anterior había solo un curso en primaria y ahora son todos los cursos. Había 2 cursos en secundaria y ahora son todos los cursos. Porque aquello era una falacia, no era verdad que les preocupara el asunto. Lo único que querían es que no fuera una asignatura para todos, sino que tuvieran que elegirse entre o religión y ciudadanía. Y eso es una impostura de una categoría, pero por una razón muy clara, que siento no poder explicarla más. Las morales religiosas tienen que estar bajo el control de las éticas laicas. Y en muchas cosas la religión católica lo ha hecho. Vamos a ver. Cuando aprueban y defienden que haya un derecho de libertad religiosa. Eso no es un precepto religioso, ninguna religión ha dicho eso. Ha sido un precepto ético, un precepto que deriva de la fuente en este momento de nuestros principios éticos, que es la Declaración de los Derechos Humanos, que digan, no, digan lo que digan las religiones, el derecho a la libertad religiosa está por encima de lo que digan las religiones. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver en todos nuestros alumnos es que tengan una ética laica, firme, fuerte, bien justificada, y luego si quiere además que tengan la educación religiosa porque está amparado por la ética laica el que puedan tener formación religiosa. ¿Sería la Iglesia o es la Iglesia el mayor obstáculo para alcanzar ese acuerdo político que tanta falta hace para la educación en España? Puede ser un problema porque ha sido muy torpe su postura, pero creo que el problema es más alto, es más amplio. El problema está que en España la educación está ideologizada desde el siglo XIX. Por motivos religiosos, sin duda alguna. Por motivos políticos, sin duda alguna. Por motivos económicos, también. De manera que es uno de los componentes. Y lo que hay que explicar es que la ideología es a la escuela lo que la mixomatosis al conejo, que es que le hace papilla. Y sea una ideología política, sea una ideología religiosa o sea una ideología economicista, como muchas veces también se nos está metiendo. Charla, entrevista con José Antonio Marina, que está aquí para ilustrarnos sobre el tema de la educación, que parece que es un tema que no le interesa a nadie, sin embargo, por eso nos pasa lo que nos pasa, probablemente en este país. Porque... Mira, si consiguiéramos que en el siguiente oleada del CIS, entre las preocupaciones de los españoles, entre las primeras, estuviera la educación, los políticos se pondrían las pilas. Como no está, los políticos dicen, si esto no interesa a nadie, de manera que también nosotros tenemos que dar un paso adelante. Por eso es lo de la conspiración educativa. Vamos a ver si conseguimos presionar a los políticos. Pues muy interesante. Recuerden, queridos espectadores, incluir en el CIS la educación y el intermedio. Bien, la previsible desaparición del bipartidismo en la próxima legislatura, que parece que es así, que ya hay más... ¿Hará más difícil o más fácil alcanzar un pacto de educación? Pues yo no creo que sea cuestión en este momento de partidismos. Es que ninguno tiene un proyecto educativo realmente fuerte. Quien habla más de ello ha sido Ciudadanos, porque Garicano lleva mucho tiempo trabajando en temas educativos. El Partido Socialista acaba de hacer ahora uno en que en realidad yo creo que no se fija en los temas importantes, que es, por ejemplo, la formación de los profesores, que para mí, la formación de los profesores y de los directores de centro, que es donde está el núcleo de la cuestión.
Y luego la actualización de los métodos didácticos y de las competencias que debemos desarrollar en los alumnos. Ahora en todo el mundo están de moda, podríamos decir, pero muy fundada, que junto a las competencias cognitivas, que tienen que aprender cosas, hay las competencias que se llaman no cognitivas, que son las que te indican y con lo que sé qué hago, cómo lo aplico a los problemas, cómo desarrollo la tenacidad, cómo desarrollo la capacidad de no sorprenderme ante la novedad, la capacidad de seguir aprendiendo. Porque el problema que debíamos tener claro todos, yo por ejemplo, en los programas que yo he hecho para la Universidad de Padres, que he tenido la suerte de a través de los padres, puedo decir lo que deberían aprender los niños de 10 a 16 años. Perdón, de 0 a 16 años. Porque es que lo sabemos. Si lo que es una indignidad es que sabiendo cómo había que hacerlo, no lo hagamos. Y entonces tienen que ser las dos cosas. Esto hay que aprenderlo. ¿Y ahora qué haces con esto? Un problema que lo vais a entender muy bien. En este momento tenemos que saber lo que el alumno debe aprender, es decir, guardar en su cabeza, y lo que no hace falta que aprenda porque lo va a encontrar en el ordenador. Pero como se inviertan las cosas, como estamos haciendo ahora, que ya empieza a decir, ¿para qué voy a aprenderlo si lo encuentro? Eso es un disparate, porque un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Lo que debemos es poner delante de Internet gente muy inteligente, gente muy preparada, y entonces van a ir como motos. Pues muchas gracias, porque me comunican que no tenemos tiempo para más, pero antes tengo aquí una duda interesante, porque el libro, a mí me gusta mucho leer la solapilla para luego opinar de los libros y tener un gran bagaje. Soy lo que llaman un necio de salón. Me gustaría saber, su libro, José Antonio Marina, Despertad al Diplodocus. ¿Esto qué es? ¿La segunda parte de Parque Jurásico? Vamos a ver. No es, pero no desveles el secreto. Es decir, que la gente lo compre creyendo que es la segunda parte de Parque Jurásico, y luego ya si leen la primera página y no siguen, es asunto mío, pero por lo menos que lean la primera página.